Bien, hay una obra que está pendiente de escribirse y creo que le toca, no lo pueden evadir, al doctor Carlos Juan Musa y al doctor Gaspar Florentino, que por cierto, estamos en una semana aniversario de fiesta por el cumpleaños de Gaspar Florentino, Caonabo, médico del Hospital San Antonio, Carl Theodor George y profesor de la Universidad Central del Este. Esas dos personas han vivido la historia, no del hospital, sino de la medicina de San Pedro de Macorís. Yo creo que a ellos les toca hacer esa obra, y no en artículos esporádicos en la prensa, sino hacer un libro que podía ser la razón del cumpleaños. Debe tener 80 años pasado mañana Gaspar Florentino, y está como el primer guandul. Llegó como paciente al hospital con un problema de cadera y ahí pasó toda su vida. Que escriban el libro. Marcela. Bien, vamos a recibir ahora al licenciado Leonardo Castillo. Él es miembro ejecutivo del Gabinete Nacional de la Lucha por el 30% de los trabajadores dominicanos. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días y gracias por su invitación a esta revista tan vista en el país a nivel nacional. Gracias. A veces, oyendo al diputado que llevó la voz cantante por ese 30%, primero por la totalidad, luego lo bajaron al 30% y por ahí habla gente del 10%, pero el cuento es que me da la sensación de que es una lucha de lo justo contra lo legal. Ustedes saben bien que desde el punto de vista legal necesita una reforma de la ley, porque esa es una ley que se ha hecho para garantizar el retiro del trabajador, pero tiene un componente. En cuánto se queda ese fondo cuando ya te toca, cuánto se pierde con la devaluación, pero hay algo todavía más importante que eso, que es las crisis obligan a cambiar las leyes, y ahora posiblemente haya mucha gente que quiere su ahorro para vivir. Adelante. Bueno, vuelvo y repito, nosotros como representantes de los trabajadores en este momento, en este aspecto, y representando también al pueblo mediante un gabinete nacional que se conformó para ello, para defenderlo en toda su postura, debido también a las situaciones que hay en el país, actualmente viviendo el COVID-19, las pandemias, las situaciones que se dan a nivel nacional. Sabemos de la situación del presidente Luis Abinader Reina en el país, cómo se está administrando y cómo lleva su lucha para sopesar las cargas que enfrentamos actualmente con la pandemia. Sabemos de dónde saca los recursos también económicos. Se cuenta que se está hablando superficialmente de 1.500 y pico de millones de pesos por mes en esta pandemia, en su gestión administrativa. ¿Cuánto tiene ese fondo por todo? Fondo, no, él tiene 11, vamos a poner que él tenga 7 meses, calcule los 11.000 millones de pesos lleva él en su gestión administrativa en cuanto a la pandemia. ¿De dólares? De dólares. De dólares, no de pesos, de dólares. De dólares. De sí. dólares, claro. En cuanto a ese sentido, en esa movilidad económica que se está manejando el presidente, nosotros tenemos un punto de vista y una solución para que el pueblo reciba su 30%. Deberían ser 50%, no un 30%. Ese sentimiento que tenemos nosotros los trabajadores es el clamor popular de un pueblo que nos exige a nosotros que lo represente. Nosotros no estamos pidiéndole al Estado su dinero de ellos administrativo, no, es el dinero de un pueblo. Por ese aspecto, entonces conformamos un gabinete y defendemos la postura del pueblo dominicano, cuáles son sus necesidades, madres de casa, gente abandonada en su trabajo, que no tienen trabajo, no tienen empleo, y el corte que hay de Estado. Un ejemplo, le puedo dar un sentir, personas que trabajaban nocturno, ya no hay trabajo nocturno por el toque de queda. ¿Qué usted hace con esas personas que tenían su trabajo nocturno? Que vendían sus chicharrones, su yuca, su plátano, o
tenían su colmado o su bodega, o tenían su discoteca y etcétera. Un sinfín de movidas económicas fueron cerradas al pueblo. Entonces lo que nosotros pensamos en este sentido es, señor Luis Abinader Reina, presidente, que está ahí presente, y escúcheme por el reinado que lleva en ese aspecto, necesitamos que un mes de eso poder resolver el problema al pueblo, ese 30%, entonces cohíbase a lo mejor de la vacuna o siga con con su sistema de vacunación, que no estamos en contra de eso tampoco, pero sí necesitamos que el pueblo tenga una solución. Alburquerque le dijo a los bancos que administran la AFP que ellos tienen la solución. Ese dinero no es prestado para siempre, o es para siempre que está prestado ese dinero. Es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Hasta cuándo ustedes prestaron ese dinero del pueblo dominicano, el pueblo trabajador que lo necesita? Pero den una explicación, párense aquí y hablen en el pueblo, en la revista. Cualquiera de ustedes, de los dueños de la AFP, banqueros, porque Alburquerque fue un precursor de esta ley, de la AFP, cuando estuvo en el Senado en el 2001, y cuando entregó su gestión del Senado, el PRD en aquella época lo dejó en stand-by el proceso, y fue Leonel Fernández Reina que lo aprobó en el 2004, el proceso. ¿Y qué hizo Leonel Fernández Reina en ese momento? Él le dijo al pueblo dominicano, a los banqueros, a los empresarios primeramente, pero ustedes son los dueños de los bancos, hagan sus AFP. Y de ahí empezó la cacería de los trabajadores. Usted vio cómo andaban en esa época los dueños de la AFP y de los bancos atrás de los trabajadores. Ven, inscríbete aquí. Una persecución que hasta un chupi le daban, un dulce y un caramelo. ¿Qué usted le deja al pueblo que confió con esa gestión administrativa de esos bancos? Que hoy un día usted le diga que no tenga un centavo porque está todo prestado. Y la solución de ese pueblo, que tiene a Pedro Botello como vocero, en un gabinete nacional, legislando con un grupo de personas que se arrepienten o que no se arrepienten, que todo el mundo quiere su dinero, sino que tienen intereses marcados en otros sectores y le llaman por teléfono, fulano, ten cuidado con lo que tú penas ahí arriba. ¿Qué pasa? Y el pueblo, pero dueño de su una dinero. pregunta, conversando ayer con el diputado Botello, él nos decía que parece que se ha ido se mandó a una comisión solamente separado lo de la devolución de los fondos, y que él entiende que de pronto se va a saber, y inclusive que en esta modificación ya se está hablando de que la devolución sea parcial, de que no se devuelve el 30% de golpe, sino que se devuelve escalonado. ¿Ustedes han manejado esta teoría con él? Nosotros... ¿Y estarían de acuerdo en recibir eso? Inclusive, ayer nosotros le hicimos la propuesta hasta de que, ¿qué pasaría si se devuelven 14 meses? No tocar los fondos que están colocados, sino lo que tú vas a aportar en los próximos 14 meses. Mira, Pedro Botello habló y le dio a ustedes todos los puntos claros y precisos cómo resolver el problema del pueblo en el 30%. En cuanto a su pregunta, déjeme decirle que nosotros, como sindicalistas, necesitamos una solución inmediata y rápida, pero rápida. Y también queremos la definición total y de solución de ese emporio de la AFP. Es lo que nos está pidiendo el pueblo dominicano, no AFP, que sea sin fines de lucro y que sea el Estado que administre, como era antes, el dinero del pueblo dominicano, por las problemáticas internacionales que tienen las AFP, que no funcionan ni resuelven nada. Entonces, como el pueblo sabe todo esto, y muchos abogados aquí presentes manejan el tema al dedillo, y sabemos cómo se dan los aspectos en el plano social político de la República Dominicana y la coyuntura, no queremos ningún tipo de controversia ni alianza o solución con la AFP que no sea que desaparezcan totalmente y que se le entregue el 30% a los trabajadores de su dinero y sus recursos que tienen. Como el presidente está ahí presente, señor presidente de la República Dominicana, usted tiene en sus manos la pelota. Y el pueblo clamándole, porque el 16 de mayo, el 16 de agosto, ese pueblo le va a decir a usted, frente al Senado, cuando usted esté allá, presidente,
estamos aquí presentes y los calderazos puede que suenen ese día. Y a nadie le conviene, a lo mejor, un levantamiento del pueblo y es pacífico, para que no vayan a hacer algún tipo de argumento de que son movidas violentas. No. Esto es una movilización pacífica reclamando un derecho del trabajador, que es el pueblo, al que sostiene esta nación que ustedes la ven aquí, al que sostiene los bancos, al que sostienen las empresas. En general, es el pueblo trabajador. Entonces no tenemos ningún tipo de diálogo con las AFP que no sea que desaparezcan totalmente. Y eso es lo que queremos nosotros aquí en el presente inmediato. Y la solución del 30% como tal. Pero lo que no te dijo Pedro Botello, porque es un hombre muy decente, fue la problemática que estamos enfrentando en el Senado nosotros. Y la trinculiña que nos ponen cuando nos reunimos, nos manifestamos y consolidamos el gabinete nacional. Porque ustedes están yendo a la vista pública. Tenemos una vista pública y también son accidentadas. Pero en cuanto a las reuniones que estamos haciendo, que nos reunimos para hacer la rueda de prensa, tenemos 36,000 firmas. Vamos a ponerte el ejemplo que no te lo quise decir con Antonio Marte, un problema serio que tenemos con ese caballero. Antonio se le dio 36,000 firmas del pueblo trabajador, que está ahí presente viéndolo, y nunca le entregó. Tú me preguntarías, ¿pero por qué si se le entregó y es un legislador y es del pueblo, el pueblo con su paquete, mire, entrégueme eso y resuelvan, porque ya fue aprobado por los distintos diputados y hoy en día hay 133 firmas aprobadas para que ese proyecto sea depositado junto con la firma? Pregúntenme ustedes, ¿se depositaron las firmas? No se depositaron las firmas. ¿Dónde están las firmas? Engavetadas. ¿Y por qué no aparecen y la sacan de la gaveta? Porque un supuesto señor, que es el que la cuida, falleció. Y no hay otra persona que se responsabilice en ausencia de otro trabajador. Porque ese es un gabinete legislativo que hay ahí completamente para el trabajador. Entonces, esto nos da una expectativa de seguir la lucha con otros tipos de estrategia, con otras maquinarias intelectuales y sopesadas en el gabinete, para que nada se transfuga de la dirección que llevamos, sana, limpia y establecida en todos los planos legales de la Constitución, que es reclamar el derecho del pueblo dominicano trabajador. Entonces, Antonio Marte, por eso un día, que lo queremos aquí presente también en su programa, usted lo puede invitar, que nos dé una explicación el por qué jamás, si él se comprometió a entregar esas 36,000 firmas, junto con la que teníamos ahí, que eran 40,000 firmas, 4,000 firmas, para ser entregada un total de 40,000 firmas. Nunca fueron entregadas. Entonces, ¿cuál es la suspicacia que nos damos? ¿Quién está pescando en río revuelto? ¿Las AFP? ¿Están comerciando con nuestro trabajo o están bloqueándolo? Siempre va a haber intereses malsanos, porque estamos definidos a no más AFP en nuestro país, República Dominicana, la inmortal. Es simplemente no Bien. más AFP y nuestro 30%. Bien, vamos a agradecer al licenciado Leonardo Castillo, quien es miembro de los ejecutivos del Gabinete Nacional de la lucha contra el 30% de los trabajadores dominicanos. Eso es la lucha de la devolución del 30% de los fondos acumulados de pensiones en nuestro país. Un grupo de dominicanos que apoya esta iniciativa y que quiere que le devuelvan su dinero. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y vamos a una pausa. Gracias a ustedes.